Hola amigos y amigas de HB Cartoon. El día de hoy vamos a revisar una lección importante para ubicar nuestros personajes y los escenarios de una forma más creíble, más cercana a la realidad, pero siempre traduciendo todo al estilo cartoon. Estoy hablando de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Podríamos decir de una forma sencilla, en esto que es la perspectiva, que la perspectiva es una técnica donde podemos en una hoja de papel, o bueno, en nuestro caso, imaginándonos el espacio del canvas donde dibujamos en Clip Studio, plasmar objetos tridimensionales en una hoja de papel plana o en una pantalla plana. Eso es prácticamente para lo que sirve la perspectiva, para hacer un dibujo un poco más tridimensional, pero en una superficie plana. Por ejemplo, yo puedo hacer una caja. Si la hago completamente en dos dimensiones, esto es lo único que podría poner de la caja mirándola, por ejemplo, de frente. Pero sabemos que si nosotros nos movemos o tuviéramos una cámara filmando esta caja y empezamos a movernos, podemos ver que la caja de pronto empieza a tener más lados. Incluso si nosotros tomamos la cámara y empezamos a subir de altura, cuando subamos de altura ya no veremos la caja de esos dos lados, le veremos incluso el lado superior y uno de sus lados. Si por ejemplo estamos subiendo la altura de donde tenemos filmando con la cámara. Ahora, si nosotros bajamos la altura de la cámara, ya no veremos la parte superior de la caja. Veremos la caja como si fuera muy alta para nosotros, pero no le veríamos la parte superior. Bueno, de una forma sencilla con este dibujo de la caja, podríamos decir que la perspectiva entonces nos ayuda a dibujar objetos en un plano como una hoja de papel. Tenemos que hablar, cuando estudiamos perspectiva siempre habrá que definir también una línea muy importante que se llama la línea de horizonte. No hay perspectiva si no tenemos línea de horizonte. ¿Y qué es la línea de horizonte? Bueno, imaginemos que nosotros estamos de perfil con una cámara filmando a la altura de nuestros ojos. Ahí tenemos la cámara. La altura en la que estamos viendo y filmando con la cámara nos va a dar, por ejemplo, en el cuadro, si estuviéramos viendo la playa, a esa altura que estemos y viéramos o filmáramos el mar, encontraríamos que la línea
de horizonte es justamente donde llega la playa. Si estuviéramos en la playa, veríamos que la marea, hay un punto donde ya no vemos más allá de ella. Incluso, por ejemplo, si fuera un atardecer, veríamos que el sol se está ocultando justo en esa línea de horizonte. Entonces, la línea de horizonte va a ser esa línea donde a la altura que estemos con la cámara o nuestros ojos, nos dará el límite del paisaje y la ubicación donde estamos nosotros filmando o viendo un escenario o un personaje. Aquí hay algo importante con la línea de horizonte, y es que esta línea de horizonte nosotros, dependiendo de dónde esté la cámara, si la cámara está muy arriba, como si estuviéramos volando, como si fuéramos un águila, si la línea de horizonte está muy alta, los objetos que veamos desde una línea de horizonte alta, vamos a verlos desde arriba. Por ejemplo, si esto fuera un edificio y la línea de horizonte es muy alta, ese edificio lo vamos a ver de arriba hacia abajo. Y así lo tendríamos que representar a la hora de dibujarlo. Por el contrario, si la línea de horizonte estuviera muy abajo, los objetos lo veríamos como si la cámara estuviera muy baja, y más bien estos objetos no podríamos verle la parte de arriba, lo veríamos desde abajo. Si fuera el mismo edificio, esta sería la vista que tendría nuestro edificio, o si estuviéramos filmándolo con la cámara. No podríamos verle el techo. La línea de horizonte muy baja, la cámara estaría filmando desde muy abajo. Vamos a hacer las ventanas para terminar nuestro edificio. Esta es la importancia de ubicar nuestra línea de horizonte a la hora de dibujar. La línea de horizonte también es importante porque ahí vamos a ubicar unos puntos que nos van a decir de qué manera estamos filmando o viendo un objeto o un personaje. Así, por ejemplo, vamos a hacer una línea de horizonte aquí en la mano. Vamos a tratar que quede recta. Y los puntos de fuga van a ser esos puntos donde todas las líneas van a llegar a un punto a la hora de dibujar. Si por ejemplo hacemos un punto de fuga aquí en el centro, de este punto podemos sacar líneas hacia todas las direcciones, todas ellas. Y justamente cuando tenemos un solo punto de fuga en nuestra línea del horizonte,
es donde, dependiendo por dónde está la cámara, podríamos ver objetos. Si hacemos líneas horizontales, vamos a cambiar el color para que sea más fácil. Por ejemplo, nuestra amiga la caja. Si hacemos líneas horizontales, pues aquí, podríamos estar viendo esta caja pues únicamente un lado porque el punto de fuga está bastante central. De hecho, si tuviéramos rayos X, podríamos decir que esta caja, sus otros lados podrían estar siguiendo las líneas que van al único punto de fuga. Podríamos decir que están por aquí. Y así diríamos, construiríamos el interior de esa caja, que no se puede ver más que el frente, porque tenemos un único punto de fuga. Podemos representar, si estuviéramos nuestra cámara más arriba, teniendo claro que este es nuestro horizonte y estamos desde arriba con nuestra cámara, podríamos decir también que cuando vemos una carretera que se pierde en el horizonte, estamos ahí presenciando una perspectiva de un punto de fuga. ¿Qué ocurre si nuestro punto de fuga ya no es un solo punto de fuga, sino que son dos puntos de fuga? Ocurriría lo siguiente. Vamos a cambiar el color para la línea de horizonte, dejarla azul. Vamos a hacerla centrada. Y nuestros puntos de fuga de color magenta, digamos que tenemos un punto de fuga por esta zona y otro punto de fuga por esta zona. ¿Qué va a ocurrir con las líneas? Las líneas, igual, podemos tirar muchas líneas en cada uno de ellos. Aquí tenemos uno y vamos a tirar las líneas del segundo punto de fuga en nuestro horizonte y nos daría una trama como esta. Y miren lo que pasa. Cómo se va esta trama. Cómo nos va generando tridimensionalidad. En esta perspectiva de dos puntos de fuga, podríamos hacer entonces, por ejemplo, si dibujamos líneas paralelas, verticales y horizontales, nuestra caja
siguiendo las reglas de la perspectiva, en este caso de dos puntos de fuga. Así, por ejemplo, nuestra caja podría venirse siguiendo los puntos de fuga a verse con esta perspectiva. De esta manera es que nos sirven los puntos de fuga para poder representar entonces de una forma correcta, con estas guías invisibles en el mundo, en la realidad, el cómo vemos los objetos tridimensionales o representar objetos tridimensionales en una hoja plana. También está la representación de la perspectiva con 3 puntos de fuga. En este sentido, normalmente el tercer punto de fuga se sale de la pantalla, por decirlo así, de la cámara que está filmando. Entonces, dibujemos nuestro horizonte. Creamos nuestros 3 puntos de fuga, y los 3 puntos de fuga podríamos ponerlos uno aquí, otro aquí, y habría que salirse de la cámara. Si lo ponemos adentro va a quedar un poco distorsionado, pero para efectos de entender los 3 puntos de fuga, vamos a ubicarlos de esta manera. Entonces, vamos a utilizar otro color para las líneas. Y en ese sentido las líneas vamos a reproducir de dónde salen. Vamos a utilizar unas pocas, siempre buscando hacer la caja. Y aquí podríamos hablar entonces, es aproximado claramente, de cómo representar nuestra caja con 3 puntos de fuga. Como lo estoy haciendo a mano, pues puede que las guías queden un poco fuera de sí, pero nos vamos a aproximar a generar esta nueva caja con 3 puntos de fuga. Nos queda un punto más de revisar, y esto es el escorzo. Y el escorzo viene a ser también una manera de perspectiva donde algunos objetos, por ejemplo, miren la cabeza de esta chica. Aquí decimos que está en escorzo porque la cabeza por sí misma es mucho más grande casi que el resto del cuerpo. Y aquí vemos
cómo va la perspectiva, donde los pies son muy chiquiticos, mientras que la gran cabeza se ve mucho más magnificada, mucho más grande, por encontrarse desde la perspectiva de la cámara muy cerca de la cabeza y alejándose del resto del cuerpo. O vean, por ejemplo, la mano. El tamaño de la mano de este hombre en comparación al tamaño de su cabeza. Claramente sabemos que la cabeza del ser humano es más grande que la mano, pero por la perspectiva de cercanía en el ángulo que está la cámara, podemos notar que el escorzo de esta pose hace que la mano se vea mucho más grande. Lo mismo aquí, este pie en comparación con la cabeza. La cámara está abajo, muy cercana al pie del caballero, y entonces genera ese escorzo dando una perspectiva donde está mucho más grande esa parte del cuerpo, y así también podemos representar objetos con ese ángulo, dándole un escorzo y haciendo que también se vea más interesante. Normalmente este tipo de dibujos va más orientado al anime, a los cómics en manga, donde se hacen posturas muy dinámicas y muy interesantes utilizando esta herramienta de perspectiva en escorzo. Podemos entonces utilizar la herramienta de la perspectiva para representar nuestros personajes, nuestros escenarios, siempre recordando que simplificamos lo máximo que se puede para dar ese estilo cartoon que andamos buscando en nuestro curso. Te agradezco el día de hoy que nos hayas acompañado, la atención que has puesto. Siempre deseo bendiciones para ti y para tu familia, y ponte a practicar bastante y trata de utilizar la herramienta de la perspectiva ahora que ves en todo momento en tus fotografías, en la realidad. ¿Cuántos puntos de fuga notas cada vez que sales a pasear o sales con tu familia o ves objetos desde cierto ángulo? Practica todo lo que puedas para volverte cada día mejor. Que estés bien y nos vemos la próxima lección. Te invito a que nos sigas en nuestra red social de Facebook como asomatoy.cr, nuestra asociación formalizada en Costa Rica, donde podrás estar al tanto de talleres, cursos y actividades en las que participamos, tanto en iglesias como en nuestra propia escuela para estudiantes.